Quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré ahí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar, a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo dejé atrás. Gozoso entonaré canción eterna más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Hace poco escuché una cita que decía así, dice, el camino del éxito es el sufrimiento. Y cuando yo escuché esta cita dije, el camino del éxito es el sufrimiento, es decir, para que yo llegue a conseguir el éxito, claro, la pregunta sería, ¿qué éxito? ¿El éxito a los ojos del ser humano o el éxito a los ojos de Dios? Porque es muy diferente el éxito. A lo mejor el que cada uno de nosotros busca, pero da igual el éxito que sea, la cita decía, el camino del éxito es el sufrimiento. Hace poco salió en Netflix, no sé si habéis podido verlo, un documental muy chulo de una de las personas o personajes que para mí son una referencia como profesional, que es Rafael Nadal. ¿Conocéis a Rafael Nadal? Ahora ya está jubilado. Bueno, Rafa y yo lo voy a tutear, Rafa, somos muy cercanos. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos muchas cosas en común. Tenemos la misma edad, Rafael Nadal y yo. Los dos estamos casados, tenemos niños y se queda ahí. No compartimos más cosas. Ojalá llegue yo a compartir su capacidad de sufrimiento. Me gustaría compartir con vosotros un pequeño vídeo de Rafa Nadal y continuamos. Soy el zurdo mejor del mundo. Es una cosa curiosa porque él hoy en día lo único que hace con la izquierda es jugar a tenis. Si tienen que coger una pelota, la cogerá siempre con la derecha. Él es diestro. Si la quiere tirar, siempre con la derecha. La sigue tirando igual de mal, con la derecha que con la izquierda. Así empezó de pequeño, jugando con todo a dos manos porque no tenía fuerza. Yo consideré que era
mucho mejor jugar con una mano que con dos, porque no había casi ningún jugador en el circuito profesional que jugara con dos manos. Y al final pues nos decidimos a jugar por la izquierda, ¿no? Vale. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez que jugaste con la mano izquierda? ¿Cómo fue? Yo me cuesta. No, yo me acuerdo. Yo simplemente era una sensación rara, recuerdo. El primer torneo que jugó con la mano izquierda pues fue bastante difícil, pero bueno, era un paso que se tenía que dar. Además de jugar al tenis, ¿puedes hacer más cosas con la izquierda? Probablemente no. Mejor con la derecha. Bien. Fácil. La izquierda. No, más o menos. ¿Qué más? Con la derecha. Con la izquierda ya. Con la izquierda. ¿Y todo este esfuerzo para cambiar de mano valió la pena? Sí, claro que valió la pena cambiar la mano. De momento jugando al tenis, la zurda me ha funcionado muy bien. Si tú tienes inspiración pero no trabajas nada, tampoco es posible llegar muy arriba. Es mucho más formativo basarse en el trabajo que basarse en el talento. Me llamaba mucho la atención de que lo único que sabe hacer con la izquierda es jugar al tenis. El esfuerzo, el sacrificio desde pequeñito, entrenar, aprender algo que no es natural en ti. Qué sacrificio tan grande para poder llegar a conseguir alguna ventaja en el circuito tenístico y llegar a conseguir el éxito que tuvo. En este documental de Rafa Nadal, en ese vídeo es muy jovencito, y su tío, el que aparece es su tío, Tony Nadal, que es su entrenador. Y una de las características me llama mucho la atención. Le decía que durante la primera hora de entrenamiento, cuando era un niño, lo he visto de pequeño entrenando, no le daba agua. No le daba agua. Que algunos otros entrenadores decían que lo que le estaba haciendo era una barbaridad. Cuando llegaba a casa, independientemente si había sido bueno o había sido, pues a lo mejor no tan bueno en el entrenamiento, nunca se quejaba. Desde pequeñito su tío le entrenó para sufrir, para pasarlo mal, para esforzarse. No porque su tío no lo quisiera, todo lo contrario, sino porque quería el éxito. En ese documental hay una frase de un filósofo alemán que dice: el talento se desarrolla en la calma, pero el carácter en la tempestad. El talento se desarrolla en la calma, que ahora que os estoy soltando ahí como unas frases muy fuertes, el talento se desarrolla en la calma, pero el carácter se desarrolla en la tempestad. Claro, esto es una frase que al ser humano de alguna manera no nos gusta, porque no nos gusta la tempestad. No se nos ha entrenado desde pequeñitos para sufrir. Me acuerdo cuando empecé mi responsabilidad de pastor, o a mis amigos les decía, pues mira, me voy a ofrecer al pastorado, nos han conseguido, nos van a enviar a Alicante, tal. Y decían, pero ¿cómo te metes al pastorado? Madre mía, ya verás la iglesia en la que te hay personas, problemas. Ahora que la responsabilidad cambia, el 90% de las cosas que escucho es, madre mía, en lo que te has metido, tú estás seguro, la cantidad de problemas, el reto que hay, constantemente. Y yo me pregunto, yo me retraigo, porque los comentarios casi siempre son negativos. Me retraigo a la situación, al momento en el que Adán y Eva en la Biblia pecaron, y Jesús tuvo que explicar a los ángeles del cielo en lo que se metía. Vamos a leerlo juntos, si os parece,
Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida. En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar. O sea, en primera instancia, cuando el Señor les abrió el plan de salvación y se lo explicó, los ángeles no dijeron, ¡aleluya! ¡Qué bien! La primera instancia, el primer mensaje, cuando se dice a las personas, la gente no te dice, ¡aleluya! ¡Qué bien! Los ángeles no entendían, porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Los ángeles se postraron delante de él, ofrecieron sus vidas y Jesús les dijo que mediante la suya salvaría a muchos y que la de un ángel no podía pagar esa deuda. ¿Pero dónde te metes, Jesús? ¿Te lo has pensado bien? Ya lo hacemos nosotros por ti. No. Nadie lo puede hacer. Yo hago un esfuerzo más. Aun cuando no sea merecido. ¿Sabéis? Cuando todo se complica en la vida, cuando hay cambios, cuando hay situaciones adversas, situaciones difíciles de entender o situaciones difíciles de explicar, el Señor nos recuerda constantemente que el sufrimiento, aunque no nos guste, en el sufrimiento se forja el éxito. En medio de ese sufrimiento, Dios nos promete que no vamos a estar solos. Y no nos dice que las cosas vayan a mejorar solo por el hecho de que Él esté ahí. Pero sí te promete que cuando estés sufriendo, el éxito puede ser que esté más cerca de lo que estaba antes. Hay muchos versículos en la Biblia donde habla sobre este sentimiento de que no estamos solos. En Salmos capítulo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 23:4, aunque ande en valle de sombra, lo conocéis bien, de muerte, y no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los ángeles venían a animar a Jesús durante su ministerio. Pero Jesús, ¿por qué te metes en ese lío? No es necesario. Cuando todo viene bien dado, a veces es más fácil perfeccionar el carácter. ¿O no? ¿Sabéis? Yo me acuerdo cuando estaba estudiando teología, los profesores nos contaban unas historias increíbles. Unas experiencias, que yo nunca había visto ni había escuchado en mi vida. Y yo decía, pues si para ser pastor tienes que tener estas experiencias, yo no tengo ninguna. ¿Cómo les voy a contar a la iglesia de Alicante las experiencias que tengo en mi vida cuando no he pasado ninguna? Y me acuerdo que le pedí al Señor, dame experiencias para poder, contar algunas de estas historias tan espectaculares. Yo quería terminar teología, entrar en teología, me gradué del máster en teología en 2012 y no me contrataron. No porque no quisieran contratarme, sino porque estaban echando pastores. Imaginaros 5 años de tu vida más otros casi 4 años de formación, casi 10 años de tu vida estudiando para cuando terminas te dicen, no podemos contratarte. No solo eso, sino que yo me iba a casar. Un momento de felicidad, un momento de nos vamos a casar, termina teología, nos casamos, empezamos a trabajar, pues nuestra familia nos decía, pero estáis locos, ¿cómo os vais a casar?
no podéis casaros. Muy interesante cómo la vida funciona, ¿no? Sin trabajo, sin dinero. Y ese era nuestro panorama. ¿Sabéis? Mi mujer y yo pensamos un poco qué hacer, buscamos opciones, dónde ir. Y es muy interesante cómo el Señor responde. Enviamos emails a diferentes instituciones adventistas alrededor del mundo para buscar alguna opción de trabajo, algún voluntariado, algún ser misionero, y respondieron en California. En California llegamos a una institución, a un colegio adventista que se llamaba Río Lindo Academy. De secundaria, los chavales se quedaban allí durante el curso y allí pues necesitaban un asistente pastoral. Así que pues dijimos, pues no tenemos nada que hacer, nos casamos y nos vamos para allá. Sin casi dinero, a ser un voluntario. Los voluntarios no ganan nada, pero trabajan al 100%. Y ahí nos fuimos, mi mujer y yo, con unas maletas, llegamos allí, no había casa para nosotros, no había sitio donde dormir. Rápidamente nos ofrecieron una casita que había en el campus para los profesores, que está aquí arriba, en plan rollo Los Simpson, muy chula, pero la casa estaba vacía. No había absolutamente nada, así que entramos ese día a vivir esa casa y de repente los vecinos, el director del colegio, dijeron, oye, estas personas necesitan cosas donde dormir, una cama y tal. Los otros vecinos empezaron a sacar cosas, los americanos les sobran cosas en los garajes, tienen ahí metido todo. Y ahí fuimos, y ahí nos cuidaron, y ahí tuvimos la oportunidad de compartir, de hacer amigos, de llevar mi primera persona al bautismo. Me emociono porque ese chico que veis ahí actualmente no está vivo. Murió. Los caminos del Señor son muy diferentes a lo que nosotros a lo mejor nos preparamos, nos planeamos y pensamos que van a ser. Terminamos el año ahí en California, no sabíamos lo que iba a pasar con nosotros, no nos podían contratar por un tema de situaciones legales de la conferencia, y yo, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues otra vez a enviar mails, y de repente nos respondieron en Alaska. Yo había pedido experiencias al Señor, pero te está pasando un poco, ¿no? ¿Quién vive en Alaska? Los pingüinos. Mi mujer y yo, me acuerdo que estábamos en la cama, vimos la opción de Alaska, vamos a enviar un email a Alaska. Ya verás qué gracia, ja, 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 ja. Al día siguiente nos llama el director de un colegio adventista allí, necesitamos un misionero que venga a trabajar como profesor y que venga a predicar los fines de semana. Estás contratado. Espera, esto va muy rápido, John. Claro, nadie quiere ir a Alaska. Nos contrataron y ahí fuimos. A Alaska como misioneros. En el sufrimiento está el camino del éxito, ¿o no? Y ahí fue una experiencia muy bonita, dura, pero el Señor nos protegía. Este es el coche que nosotros compramos, un coche que tenía 20 años, valía $4,000. Se lo compramos al marido de la persona que veníamos a sustituir, y me encantaba porque en la matrícula, esa era la matrícula del coche, ponía "The seventh day is the Sabbath", el séptimo día es el sábado. Y fue muy bonita la experiencia. Teníamos que a medianoche, a las 3 de la madrugada, tenía que salir a quitar la nieve porque si no el próximo día no podía ir a trabajar. Conocimos amigos de la iglesia, no de la iglesia.
amigos que desde Alaska han venido a España a vernos. Y que uno de ellos ya no está. Esa es la clase, los niños que teníamos. Bueno, si queréis tener aventuras, ir a Alaska. Estábamos en Alaska un día normal y de repente me llaman desde un número que no conozco, me responden, me dicen, oye, Eder, no sé qué, te necesitamos en New Jersey. En New Jersey. ¿Pero que usted quién es? Yo no sé quién es usted. No, sí, que es que yo conocí a tu abuela cuando tú eras pequeño y nos hemos enterado que estás en Alaska, te necesitamos en New Jersey. Y yo, pero... Así que ahí fuimos, a New Jersey, a un viaje directo solo a España, por lo tanto nuestra familia podía venir a vernos, y allí nacieron nuestros pequeñajos cerca de Nueva York, por eso una de ellas se llama Brooklyn, que son yankees. Y ahí nacieron nuestros hijos, plantamos iglesias, abrimos iglesias, estuvimos en colegios. En el sufrimiento se forja el éxito. Pasaron muchos años hasta que me ofrecía el pastorado y acabé aquí en Alicante. Y al principio iba todo muy bien en Alicante. Manuel desde el primer momento me abrazó, me cuidó. Me guió como un hermano pequeño, iba todo muy bien, hasta que de repente, pues me añaden un grupo más, me añaden una responsabilidad Villena. Y las personas pues dijeron, pues ahora Villena, te vas a ir a Villena, cuidado con Villena, ahora no te vamos a ver por aquí, qué injusto. Recordad, en el sufrimiento se forja el éxito. La experiencia en Villena ha sido muy bonita, muy buena, con sus retos, con sus situaciones, pero nos han hecho crecer, fortalecernos y aprender. ¿Sabéis? Cuando iba todo muy bien en Villena, iba bien todo muy bien en Alicante, cuando todo va bien de repente, el Señor te dice, no te acostumbres, no te quedes cómodo. Manuel se puso malito, así que me tocó estar a cargo yo como pastor de todo, de repente, y fue un gran reto. Cuando las cosas parecen tranquilas, no os pongáis cómodos, porque pueden cambiar. Cuando todo va bien, espera. Hay otra frase que me gusta mucho, dice, la satisfacción viene de la dificultad. Voy a repetirla, la satisfacción viene de la dificultad. Suena un poco masoca, ¿no? Un poco de masoquismo esta frase, ¿no? Dentro de un punto de vista, dentro de una como visión cristiana, es un concepto opuesto, podríamos decir, a la visión que Dios nos da. Sin embargo, es todo lo contrario. Cuando vienen dificultades en mi vida es cuando yo puedo experimentar si realmente estoy con Dios, si realmente me lo creo y si realmente lo pongo en práctica. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Salmos 119, 71. Bueno me es haber sido humillado, bueno me es haber sido humillado para que aprenda de tus estatutos. Las dificultades siempre, pero siempre van a aparecer en nuestra vida. Y cuando las personas te digan, ¿cómo te metes en eso? ¿Sabéis? Dios no nos manda las dificultades.
Dios no es el que nos manda las situaciones difíciles, pero sí que las pruebas que experimentamos en nuestro día a día, que van a venir, queramos o no, producen algo diferente, algo valioso, que no contábamos con ella, la que podemos aprender y que nos hacen crecer. La dificultad podríamos decir que es el camino que por el que Dios desarrolla nuestra madurez y nuestra esperanza. No es que Dios nos quiera poner por dificultades, Dios no nos manda las dificultades. Pero como las vamos a pasar sí o sí, las vamos a tener que enfrentar sí o sí, hoy sábado, o el lunes por la mañana, o el martes por la mañana, o los viernes, sobre todo por las tardes, cuando está a punto de ser sábado, que las afrontemos con la perspectiva que un cristiano tiene que tener para desarrollar en nosotros un carácter, una madurez y una esperanza diferente a la de todos los demás. Y podríamos decir, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo se hace eso, pastor? Por mucho que vienen dificultades, cuando me viene la dificultad y me sacude, mira a Jesús. Dios nos dio a su Hijo, a Jesús. Para que cuando mirásemos, cuando estudiásemos, cuando leemos su vida, entendamos mejor cada una de nuestras situaciones. Porque fue tentado en todo, en todas las cosas como nosotros fuimos tentados. Y nos ayudará también a entender a cómo sobrellevarlas. Si os pregunto yo este sábado por la mañana alguna historia de la Biblia donde consideréis que haya sido la mayor historia de superación, ¿cuál me diríais que es? No me vale la de Jesús, quitamos la de Jesús. ¿Cuál diríais que es? La de Job, la de José. ¿Alguien ha dicho José por ahí? Muy bien. ¿Alguno más? Elías. Muy bien. Yo me quería centrar en José. Alguien ha dicho José por ahí. Creo que Fina ha dicho José. La historia de José es complicada. Es envidiado, asesinado por su familia y vendido por un motivo. Vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Vamos a Génesis, capítulo 37, porque me llama mucho esta frase. Génesis, capítulo 37, versículos 3 en adelante. Israel amaba a José, Jacob. Amaba a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una ropa de diversos colores. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, la situación familiar que tenían en la familia y las envidias, el que el padre también mostrara que tenía una predilección por José, a través de sus gestos, sus regalos, hacía que sus hermanos no podían, dice la palabra de Dios, hablarle pacíficamente. ¿A veces os ha costado a vosotros hablarle a alguien pacíficamente? No podían, era ver a José a distancia y decir, buf, ya viene el pesado este, el hijo de papá, qué injusto. No podían hablarle físicamente. Pero vamos a avanzar un poquito más en la historia. Vamos al versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo y dijeron, ahí viene el soñador. A José le querían matar por envidia, sí, y también por soñador. En nuestros días podríamos decir el flipado este que nos cuenta historias diciendo que un día le vamos a adorar, que un día él va a ser más importante que nosotros, por soñador. Fijaros, la situación familiar que venía ya de antes, la situación familiar que Jacob y Esaú tuvo que experimentar, la situación de una familia desestructurada como la familia de Jacob, los padres, los errores de sus padres, cómo afectó de tal manera a su vida, a su responsabilidad como padre. Hoy había una presentación de los padres
pero es que nos afectan las decisiones que nuestros padres hacen. Y había afectado hasta tal punto que Jacob no había sido un padre bueno. No me lo invento yo. Vemos en la reacción de sus hijos, el dolor de cabeza que sus hijos constantemente le daban, y de todos sus hijos, porque Dios es bueno, siempre hay un remanente. Siempre hay un remanente. Es muy interesante que el remanente en la Biblia suele ser el pequeño. Yo es que soy hijo pequeño, ¿eh? No sé quién será los muy mayores. El hijo pequeño. José, de todos estos, José era diferente. Y así que en el versículo 26, entonces versículo 23, cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de colores que vestía, lo tomaron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía sin agua. Versículo 26, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vendámoslos a esos ismaelitas. Versículo 29, cuando Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y les dijo, el joven no está, ¿y yo a dónde voy a ir ahora? ¿Cómo se lo digo yo esto a mi padre? Fijaros, Elena de White, cómo va a describir en Patriarcas y Profetas este momento en el que José es vendido a estos mercaderes que le van a llevar a Egipto. Dice, con el corazón palpitante, y no de alegría, sino de angustia, pensaba en qué le reservaría el futuro. ¿Qué cambio de condición? De hijo tiernamente querido, había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería la suerte en la extraña tierra donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. ¿Conocíais esta frase de José? Porque siempre hablamos de José como el José perfecto, ¿no? Nunca tuvo ninguna situación complicada, o cuando le venían situaciones complicadas las aceptaba ahí como si nada e iba adelante con Dios. José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. José era un hombre como tú y como yo. Y tuvo momentos de angustias. Imaginar esa situación que te vende tu familia y no sabes a dónde vas, con el corazón palpitante. Vamos a avanzar un poquito en la historia, prometo no ser muy largo, capítulo 39, versículo 2. José es vendido a Potifar. José fue llevado a Egipto y lo compró Potifar, egipcio, oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de los ismaelitas que lo habían traído, pero el Señor estuvo con José y fue prosperado en todo lo que hacía. Y José vivió en casa de su señor, el egipcio. Me encanta esta frase. Pero el Señor estuvo con José y fue prosperado. ¿José vio a Dios? No. Nunca le vio cara a cara a Dios. Pero la Biblia dice que el Señor estaba con José. En cualquier situación que os venga a la cabeza, por muy fuerte que sea, el Señor, por muy difícil que sea, el Señor está con nosotros. Versículo 4. Así José halló gracia en sus ojos y le servía, y Potifar lo nombró mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Me gusta mucho esta parte, cómo la Biblia lo describe en el versículo 5 al final. Dice, la bendición del Señor estuvo sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Es decir, como el Señor estaba con José a pesar de la situación, José prosperó, José tuvo éxito. A pesar del sufrimiento, como José estaba con el Señor, cuando el Señor estaba con José, da igual la situación, al final tenía éxito. Aunque no lo buscara, tenía éxito. Versículo 6, aquí me hace mucha gracia. Y no se ocupaba de nada más. Y Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José y no se ocupaba de nada más que del pan que comía. Es decir, tenía tanta confianza en José que solo se preocupaba de comer. Todo lo demás se lo hacía José. ¿Hasta qué punto el Señor te hace prosperar en el sufrimiento?
Lo voy a repetir mucho. En el sufrimiento, si confiamos en Él y no nos separamos nunca de su lado. Lección de José. ¿Cuál es nuestra actitud ante los cambios? ¿Cuál es nuestra actitud ante aquella cosa que pensamos que iba a ocurrir y ¡pum!, de repente te trastocan los planes? ¿Cuál es nuestra actitud ante la adversidad? ¿Cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos jugar un partido de tenis con la derecha, con nuestra mano, que es la que sabemos usar, y de repente nos cambian a entrenar con la izquierda? Lección 2. Nunca dejes de practicar tus principios cristianos, adventistas, bíblicos, independientemente de la situación. Dice Elena de White en Patriarcas y Profetas que en la situación, en ese camino a Egipto, José decidió mantenerse fiel a sus principios que le habían sido enseñados. A pesar de que sus padres no eran perfectos, a pesar de que sus hermanos le habían hecho mal, que su padre le había hecho mal, los principios decidió serle fieles a ellos. La historia continúa, ¿no? José es vendido, es olvidado en la cárcel por esa persona que ayuda, etcétera, etcétera. Tiene muchos momentos en los que José sufre. Incluso a pesar de hacer cosas bien, los demás se aprovechan de él, se olvidan de él, le utilizan. Y termino con la última parte. La prueba más grande que podemos tener como seres humanos. Cuando todo te va bien. La prueba máxima a tu fidelidad a Dios. Cuando todo te va bien, cuando el poder que tenía José era máximo, era casi como el faraón. A pesar del sufrimiento, había llegado a ser casi como el faraón. El faraón se quitó el anillo, le dio el anillo y se pasa a ser el segundo de todo Egipto. Tuvo la mayor prueba, que fue encontrarse con sus hermanos. Y él tuvo que decidir qué hacer. ¿Vengarse o perdonar? Sabéis, es muy interesante cómo la Biblia describe este encuentro. No vamos a centrarnos en todo. Os animo a que si tenéis tiempo durante esta semana, hoy sábado, lo podáis leer en Génesis. ¿Cómo es el encuentro de José con sus hermanos? ¿Sabéis? Cuando se dan cuenta de diferentes situaciones en ese encuentro, temen cuando en su camino los hermanos, su camino de vuelta a casa, después de haber ido a pedir comida y encontrarse con él sin saber que él era José, y dejando a Simeón como prisionero, ven que cuando van de camino a casa, el dinero que habían usado para pagar esa comida se encontraba en sus cestas, en sus bolsas, por así decirlo. Alguien les había devuelto ese dinero que habían usado para pagar la comida y se lo había puesto de vuelta, en vez de decir, oye, mira qué bien, sino temieron, porque pensaban que iban a ser tomados como lo que realmente habían dicho que era José, para probarles que eran espías. Así que pasó un tiempo desde que los hermanos de José, después de volver a su casa con su padre, deciden volver por su hermano Simeón, porque el requisito para poder volver era volver con su hermano Benjamín. Y no querían arriesgar a su hermano Benjamín, porque ya habían perdido a otro hermano pequeño. ¿Os acordáis a quién? A José. Y la Biblia dice en muchas partes de la historia en la que José había desaparecido, no la encontraba. Da la sensación que a pesar de haber sido vendido, algunos de sus hermanos o su padre lo habían buscado, pero no aparecía. Temen de nuevo cuando, volviendo otra vez de Egipto a casa, encuentran la copa de José que José les había escondido en una de las bolsas. ¿Sabéis en la bolsa de quién? De Benjamín.
temen que el que la copa de José esté en la de Benjamín hace que vayan a perder de nuevo a su hermano pequeño. Pero no lo temen solo por el hecho de perder a su hermano pequeño, sino porque si perdían a su hermano pequeño, su padre ya les había avisado que era mayor, que no aguantaba más. Temen constantemente por su vida. Fijaros que la historia, ¿conocéis esta historia? Termina bien. José les perdona y se van a Egipto a vivir con ellos, crecen ahí en familia, todo va bien. ¿Sí? La historia va bien, es bonita. Pero hay un momento en la historia en la que Israel muere, en la que Jacob muere. Vamos a buscarlo en capítulo 50, versículos 15 en adelante. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, después de muchos años ya de toda esta situación, quizá José guarde rencor y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Es decir, ¿se había solucionado del todo la situación? En principio sí, pero los hermanos mantenían en su corazón el miedo de que en algún momento José, que era el segundo más importante de todo Egipto, se vengara. Versículo 17 al final, y mientras ellos hablaban, José lloró. Versículo 21, no tengáis miedo, yo os sustentaré, dijo José, a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Y José hizo jurar, versículo 25-26, hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y llevaréis mis huesos de aquí. Y murió José de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto, como los faraones de los ataúdes. Conclusión. Cada momento de nuestra vida, tanto positivo como negativo, nos guste más o nos guste menos, es un momento que Dios nos pone delante para decidir qué hacer. Si queremos dar un esfuerzo más o no. Es mi deseo que cuando tengáis esas situaciones de estar delante de un esfuerzo más, decidáis hacerlo. Independientemente de lo que os pases, de cómo estés, de lo que estés viviendo, si estés cansado o no estás cansado, si viene mal o viene bien, haz un esfuerzo más. Pero no un esfuerzo desde un punto de vista humano. No te estoy diciendo que hagas un esfuerzo físico, sino que hagas un esfuerzo espiritual, un esfuerzo divino, siempre en la dirección divina, siempre en la dirección que dice la palabra de Dios, no en lo que yo creo que debo hacer. En el documental que os he dicho al principio, Rafael Nadal, hay una frase que me gusta mucho que dice, pongamos siempre una pelota más en juego. Yo hace muchos años jugaba a tenis, ahora no juego a tenis, juego a pádel, lo que puedo, y siempre juego con mi pareja y mi pareja a veces se frustra, se viene abajo porque vamos perdiendo y yo le digo, una pelota más. Vamos a meter una pelota más, que fallen ellos. Una más, una carrera más, un esfuerzo más. Si ganamos bien, y si no ganamos en esta vida, no os preocupéis. Por más que cambien pastores, por más que como iglesia a veces os sintáis desamparados, desprotegidos, no entendidos, que puede ocurrir, que vuestro esfuerzo no dependa de eso, sino que dependa de estar en consonancia con Dios.
Y el Señor os promete estar con vosotros, como lo estuvo con José y con Jesús durante su vida. Jesús no encontró satisfacción porque sufrir fuera agradable, porque sufrir no es agradable, sino porque al final vio que Dios había estado presente en los momentos más oscuros de tu vida. Yo ahora os cuento la historia de mi vida en fotos, en 3 fotos que os he puesto, y parece muy bonito. Pero cuando estaba en esos momentos, os prometo que a veces no eran tan bonitos. El dolor de José tuvo propósito. Cuando vengan dolores, situaciones feas en tu vida, búscale propósito. Y que ese propósito sea Dios. Y esa perspectiva transformó la historia de José, transformó la de su familia, transformó la historia de su pueblo. Y ojalá algún día pueda cambiar la tuya y la mía. Es mi deseo que siempre hagáis un esfuerzo más por Jesús, no por vuestro pastor, no por vuestra iglesia, no por la palabra de Dios, por Jesús, porque Él lo dio todo por ti. Pregunto, ¿todo este esfuerzo para cambiar de mano valió la pena? Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni les tengáis miedo, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros, no os dejará y nunca os desamparará. Que así os bendiga. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva el Jesús.